¿Qué es lo que el Todopoderoso nos dice en la Escritura con respecto a la forma de la tierra, con respecto al lugar que Él creó para que nosotros habitáramos? Por supuesto, hay muchas personas que no creen en la Escritura. Es por eso que di todos esos datos científicos que pueden verificar sin ningún problema y darse cuenta que vivimos en un plano. Pero ahora le quiero hablar a todas las personas que dicen ser cristianos. Toda persona que dice ser cristiano o cristiana dice creer completamente en la Escritura. Sin embargo, no la leen. Y si la leen, la tratan de interpretar de una manera que se aplique o que se acomode a sus creencias, ya a todo lo que ha aprendido en la escuela y en todo lo demás, o lo que le ha enseñado tal vez algún pastor o sacerdote falso. Entonces, mi punto es, los cristianos se supone que creen en la Escritura. Ahora vamos a leer la Escritura para ver qué es lo que se supone que deberían creer, qué es lo que debemos creer aquellos que creemos en la Escritura, sin importar que nos llamen tontos o lo que sea, puesto que está escrito que seríamos odiados por todos por causa de su nombre y por lo que predicamos, por supuesto. Entonces, también está escrito que el evangelio es locura para aquellos que se pierden. Entonces, si vamos a predicar el verdadero evangelio, si vamos a predicar la verdad, si vamos a predicar el nombre y vamos a enseñar lo que sea que Yahweh nos revele a través de la Escritura y a través de la experiencia, vamos a ser llamados locos por los demás. Eso no nos lo vamos a poder quitar. También le quiero hablar a los pastores, si es que hay algún pastor que me está escuchando o algún cristiano que después pueda hablar con algún pastor al respecto. Los pastores, lamentablemente, también cambian lo que dice la Escritura para no meterse en problemas, para que no los llamen locos, para que las ovejas de sus iglesias no se vayan. Porque llegar a hablar de este tema, por ejemplo, a una iglesia en la que hay 1000 personas, quizá la próxima semana lleguen 100, quizá menos. Y eso no es bueno para la billetera de un pastor que quiere llenar la iglesia para poder seguir acumulando dinero. Entonces, aquellos que quieren dinero no van a enseñar la verdad, porque aquellos que enseñan la verdad van a ser vistos como locos y se van a quedar con poquitas personas. Por algo Yahushua solo tenía 12 discípulos, y cuando los 12 discípulos le dijeron a Yahushua que la prédica de él era muy dura para soportar, Yahushua les dijo: ¿y ustedes también se quieren ir? Porque Yahushua no estaba predicando para que lo siguieran multitudes, él estaba predicando la verdad para hacer la voluntad de Yahweh y que lo siguieran aquellos que querían hacer la voluntad de Yahweh. Lamentablemente eran muy pocos. Entonces, vamos a leer los versos de la Escritura, algunos, no todos, hay un poco más de los que vamos a ver ahorita, a pesar de que vamos a ver una buena cantidad, versos de la Escritura que todo creyente de la Escritura debería tomarlo como verdad absoluta y no andarse con rodeos como lo hacen, como lo vamos a ver en unos instantes. Iniciamos con Génesis 1, versos 6 y 7, donde dice: luego dijo Elohim, haya un firmamento en medio de las aguas, para que separe las aguas de las aguas. E hizo Elohim un firmamento que separó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban sobre el firmamento. Esto es clave. Yahweh está diciendo que él hizo algo que separa el agua que está abajo de la que está arriba. Pero a nosotros nunca se nos ha enseñado que haya agua en el cielo. Obviamente las nubes tienen agua, pero aquí no está hablando la Escritura de las nubes como las aguas de arriba. Está hablando de unas aguas que están todavía más arriba, por encima del firmamento que Yahweh acaba de crear. La Escritura dice que Yahweh llamó el firmamento cielos, y eso hace que las personas imaginen que el firmamento es simplemente el cielo azul que ven, en el sentido de que es simplemente una atmósfera, según lo llaman los científicos. Pero en realidad, cuando leemos lo que dice la concordancia con respecto a la palabra traducida como firmamento, en hebreo la palabra es rakiyah, y rakiyah quiere decir una superficie extendida, sólida, algo extendido comúnmente con martillo, con martillazos, como cuando principalmente en el tiempo pasado los herreros usaban un martillo para darle forma a un puño de metal. Principalmente usaban el bronce y a martillazos le daban forma, la forma que ellos querían. Entonces, en el caso del firmamento, se puede entender como, por ejemplo, un won, lo que usan algunos asiáticos para cocinar. No sé si lo pueden imaginar, que es un metal con la forma de la mitad de una esfera, o sea, si se pusiera al revés, como un domo. Entonces, eso es el firmamento, en hebreo rakiyah, que repito, rakiyah quiere decir una expansión sólida. Y rakiyah a su vez viene de la raíz que se pronuncia Raká, y Raká quiere decir golpear o martillar para
extender, para estirar. Entonces el firmamento Raquiyá hace alusión a una expansión dura que se extiende por encima de la tierra, llamada firmamento y también llamada cielos por Yahweh. Obviamente en la teoría de la esfera no existe nada como el firmamento rodeando la tierra, no existe nada duro, pero ya hemos visto, según lo que dice la NASA, en realidad no se puede salir de la Tierra. Hoy en día lo han dicho varias personas de la NASA, se les ha salido, me imagino, puesto que eso confirma que no han ido a la Luna. Y por otro lado, como les dije, el proyecto Dominic y Fishbowl, que era para tratar de quebrar el firmamento, de despedazar el firmamento. En una traducción muy especial que tenemos por acá, que se llama la palabra de Hashem, este mismo verso dice: luego dijo Elohim, haya Raquiyá, expansión en medio de las aguas, de las Mayim, y separe las aguas de las aguas. E hizo Elohim la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Entonces aquí lo traducen como una expansión en vez de firmamento, porque firmamento comúnmente la gente lo interpreta simplemente como el cielo que siempre han visto, sin entender que se refiere a una expansión sólida por encima de la tierra, que sostiene aguas. Y eso es clave, vuelvo y repito, sostienen aguas, porque a nosotros se nos ha enseñado que encima de la tierra uno sube, pasa las diferentes atmósferas que hay y terminará en el espacio vacío, infinito, en el medio del montón de estrellas y galaxias y todo lo demás, cuando en realidad la escritura nos dice que la tierra está cubierta por una expansión sólida que encima tiene agua. En Génesis 1, 14 al 19 dice: dijo luego Elohim, haya lumbreras en el firmamento de los cielos, en el firmamento, haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche, que sirvan de señales para las estaciones, los días y los años, y sean por lumbreras en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Entonces las lumbreras, el sol y la luna y las estrellas fueron hechas con el fin de alumbrar la tierra y fueron puestas en el firmamento, no en un espacio vacío infinito, sino en una expansión sólida que nos cubre. Ahí fueron puestas las lumbreras. Dice: e hizo Elohim las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que tuviera soberanía en el día, o sea el sol, y la lumbrera menor para que tuviera soberanía en la noche, o sea la luna. Si la luna fuese simplemente un reflector, si la luna reflejase la luz del sol, entonces aquí Yahweh no diría dos grandes lumbreras, diría una lumbrera y un gran reflector, pero dice que son dos lumbreras porque cada una tiene su propia luz. Curiosamente estaba leyendo un libro que se llama Las leyendas de los judíos, y en ese libro habla de una historia que se enseña a través de la tradición en el judaísmo, de que Moshe, conocido como Moisés, cuando él fue al cielo a recoger la Torá, básicamente se cuenta una historia de lo que él vio, y se dice que él vio en uno de los cielos a los que fue llevado, él pudo ver a Marte y a Venus, que eran gigantes. Él dijo que eran gigantes como el tamaño de la tierra. En ese momento me pareció un poco extraño, puesto que eso lo podría tomar una persona que cree en la teoría de la esfera para decir que a eso era lo que se refería el libro, que Marte y Venus eran como la tierra, esféricas. En realidad lo que estaba hablando era del tamaño. Por ende eso indica que están tan lejos, tan alto en el firmamento, y nosotros las vemos tan pequeñas a pesar de ser gigantes. Pero bueno, repito, Moshe vio a Marte y a Venus, y él preguntó para qué habían sido creados cada uno, y el ángel le respondió a Moshe algo muy particular. Le dijo que Venus había sido creada para mantener al sol nivelado, por decirlo así, y que el sol no quemara la tierra completa, y que Marte había sido creado para que la luna no congelara la tierra completa. Entonces, con eso que se lee en la tradición de los judíos de hace miles de años, de cuando Moshe fue al cielo y lo que se le dijo, según eso, el sol calienta y la luna enfría, que es exactamente lo que hablamos la semana anterior, cuando hablamos de que se han hecho experimentos en los cuales se muestra que la luz de la luna es completamente contraria a la del sol. Por ende, no es la misma luz reflejada, sino una luz propia que da la luna, que así como la luz del sol calienta, la luz de la luna enfría. Y según la tradición de los judíos, Marte mantiene la temperatura de la luz de la luna a tal punto que no congela la tierra, y Venus mantiene el sol nivelado para que no queme la tierra. Entonces dice: y la lumbrera menor para que tuviera soberanía en la noche, e hizo también las estrellas, las puso Elohim en el firmamento de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Yahweh hizo las lumbreras para alumbrar sobre la tierra, no para que hubiesen galaxias y mundos a millones
millones de años luz de la tierra. Las creó y las puso en el firmamento para alumbrar la tierra. Ese es su fin. El fin de las estrellas, el sol y la luna, es alumbrar la tierra. El fin de la tierra, la idea de la tierra, es un lugar para que los hombres habiten. Entonces la tierra fue creada para ser habitada. Las estrellas y los planetas, que en realidad son estrellas errantes, lo que quiere decir planeta errante, fueron creados para alumbrar sobre la tierra y servir como señales para que a través de las estrellas podamos entender en qué momento estamos de las profecías, en qué estación estamos, en qué asamblea estamos de las que Yahweh nos mandó para celebrar en Levítico 23. Entonces, entendiendo eso, se puede entender que es completamente ilógico que las personas digan que por qué la tierra es plana si se ve, según ellos dicen, que los planetas, el sol y la luna son esféricos, según ellos dicen, cuando no tiene esa pregunta ninguna lógica. Si entendemos que la función de las estrellas, el sol y la luna, son de alumbrar y la función de la tierra es de ser habitada, es como si dijéramos por qué los bombillos son esféricos si el suelo es plano, o por qué el suelo es plano si los bombillos son esféricos. No tiene sentido esa pregunta cuando entendemos la función de cada objeto en este caso. Entonces dice: las puso Elohim en el firmamento de los cielos para alumbrar sobre la tierra, tener soberanía en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Elohim que era bueno, y fue la tarde y la mañana del cuarto día. Fue en el cuarto día cuando Yahweh creó las estrellas, las lumbreras. Curiosamente fue en el cuarto milenio cuando Yahushua, la luz del mundo, se manifestó en la tierra para salvarnos de nuestros pecados y mostrarnos el camino a través de su luz. Génesis 7:11 dice: aquel día del año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, o sea, fueron abiertas partes en la tierra. Y después dice: y abiertas las cataratas de los cielos, o sea, se abrieron ventanas en el firmamento, y el agua que estaba encima del firmamento bajó a través de esas ventanas, cayendo sobre la tierra. Además del agua que subía del abismo, terminó llenando la tierra de agua. Esto también es una forma en la que se entiende que el diluvio sí es posible, porque yo he hablado con ateos que me dicen que el diluvio es imposible si hablamos científicamente con la tierra esférica y bla bla bla, un montón de cosas. Pero repito, cuando entendemos que la tierra no es como nos han dicho, sino que es un plano rodeado por un muro de hielo con un domo que lo cubre y agua encima, se puede entender que simplemente se abrieron las ventanas y cayó más agua de la que comúnmente podía caer o que se podía esperar que cayera. Entonces fueron abiertas las cataratas de los cielos. ¿Dónde están esas cataratas en los cielos? En la doctrina cristiana. ¿Dónde están esas cataratas en los cielos? ¿Cómo lo explican? Si se vive en una esfera donde en el cielo no hay nada. De hecho, entre más afuera salga de la tierra, o sea, más alto llegue, ya no puedo decir alto porque en realidad ya no hay arriba y abajo en lo que respecta a la esfera, pero bueno, entre más se aleje uno de la tierra, si fuese una esfera, menos va a encontrar agua, y por eso es que supuestamente buscan planetas que tengan agua para saber si puede tener vida. Entonces, entre uno más se eleva, menos agua hay. ¿Cómo es posible que vemos que nos dice la escritura que Yahweh abrió las cataratas de los cielos? Génesis 11:4 dice, cuando Nimrod gobernaba el mundo, dice: después dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, o sea, al firmamento, al límite entre la tierra y el cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Este capítulo es muy particular. Leí solo un verso, pero en el capítulo entero nos damos cuenta de algo muy interesante. De hecho, voy a leer un verso más donde dice que Yahweh descendió. El verso 5 dice: Yahweh descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Cuando uno antes, en la doctrina errónea, en la falsedad de la ciencia de hoy en día, falsa, erróneamente llamada ciencia, como dice el libro de Timoteo, uno leía que Nimrod quería construir una torre para ir al cielo, y la primera reacción era decir: qué tonto, cómo se le ocurre, qué estúpido. Y la otra reacción, si uno tal vez había obtenido un poco más de conocimiento, era decir que en realidad no era una torre que se elevaba a lo alto, sino que en realidad era una puerta de
dimensional, que a través de algo que hacían, tal vez un ritual o algo así, se podía abrir una puerta a otra dimensión o al cielo, a otros mundos, al mundo espiritual. Pero en realidad lo que nos dice la escritura es claro, es directo, no se debería interpretar de ninguna otra forma, simplemente lo que se nos está diciendo, y por algo se nos está diciendo. Ellos literalmente querían construir una torre que se elevara y los llevara hasta el firmamento, en un lugar geográficamente adecuado como para poder entrar a través de una de las ventanas del firmamento, del cielo. Entonces, aunque uno dijese, no, qué tonto Nimrod, ¿cómo se le ocurre pensar que puede entrar literalmente caminando al cielo a través de una torre? O se diga que era una puerta dimensional. Cuando leemos lo que dice aquí Yahweh en el verso 6, es bastante sorprendente darnos cuenta que sí era posible. Dice el verso 6, y dijo Yahweh, el pueblo es uno, y todos ellos tienen un solo lenguaje. Han comenzado la obra y nada los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Fue en ese momento cuando Yahweh separó a las naciones según las lenguas en las que los dividió, puesto que cada familia recibió un idioma diferente y así se hicieron un pueblo diferente sobre la faz de la tierra. Pero el punto aquí es que Yahweh tuvo que cambiarles el idioma para que no se entendieran. Por eso fue llamado Babel, confusión, ese lugar en hebreo. Babilonia es la confusión en la que está el mundo hoy en día, espiritualmente hablando. Entonces Yahweh confundió el idioma porque ellos iban a lograr hacer lo que habían planeado. ¿Y qué era lo que ellos habían planeado? Hacer una torre para ascender al cielo, entrar y tomar control del segundo cielo. Obviamente no del tercero donde está Yahweh, eso sería imposible, pero sí del segundo cielo donde están los ángeles. Entonces Nimrod se le ocurre hacer una torre para entrar al cielo caminando, y Yahweh dice, le tengo que cambiar el idioma porque lo va a lograr. O sea, sí es posible, y por supuesto es sorprendente, porque eso no se puede nunca llegar a entender o a creer si pensamos que vivimos en una esfera, en el medio del espacio. Josué, con solo este verso, se puede explicar todo y se puede definir que la escritura nos enseña una cosa y el mundo nos enseña otra. La escritura nos enseña una cosa y la religión nos enseña otra. ¿Cómo puede un pastor cristiano creer en la esfera? ¿Cómo puede un sacerdote católico creer que vive en una esfera que viaja a través del espacio alrededor del sol, con la luna girando alrededor de la tierra, etcétera, etcétera, etcétera? Si leemos esto en la escritura que ellos dicen creer, que ellos dicen enseñar. Josué 10, 12 al 13. Como ya les he dicho, el verdadero nombre de Josué era Yahushua. Eso se dio como una señal para el fin de los tiempos, cuando viniese Yahushua el Mesías. Pero ese no es el tema de hoy, entonces me apego a lo que estamos. Dice, entonces Yahushua habló a Yahweh el día que Yahweh entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas. O sea, cuando Josué estaba peleando contra los amorreos, él se dio cuenta que si caía la tarde, la oscuridad, iban a terminar perdiendo la guerra. Entonces él, con la fe necesaria, dijo enfrente de todos los israelitas que los rodeaban: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se vengó de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Yasher? El sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. O sea, Josué, Yahushua, pidió a Yahweh y le ordenó al sol y la luna, dos siervos de Yahweh, que se detuvieran en su ciclo, se detuvieran en su carrera a través de los cielos. Y así sucedió por casi un día entero. Y esto lo afirman y lo confirman en otro libro que se llama el libro de Yasher. Y en ese libro aparece que esto sucedió. Y esto es muy importante porque en el modelo que nos enseñan los científicos, la NASA y todos los demás mentirosos, esto es imposible. Primero que todo, sería la Tierra la que se tendría que detener, no el sol y la luna. Ahí Josué hubiese dicho: detente tierra. Y cuando la tierra se hubiese detenido, todo lo que estaba sobre la tierra hubiese sido destruido, ya que hubiese seguido a la velocidad a la que iba. Como cuando un carro frena de golpe y lo que vaya adentro se va para adelante porque se mantiene a la velocidad a la que venía. Entonces, la tierra
Si se moviese, se hubiese detenido en ese momento y todo se hubiese destruido en la tierra, nada hubiese quedado. Es imposible, punto, creer en esta parte, en esta historia de la escritura, si se cree que la tierra es una esfera. Eso no pudo haber pasado nunca en ese modelo. Él dijo detente sol, ¿por qué? Porque él entiende que es el sol el que gira alrededor de la tierra, encima de la tierra, como una lámpara, iluminando cada parte sobre la cual va pasando, siendo la tierra un plano súper extenso, en el cual hay partes en las que quedan oscuras una vez que el sol se alejó suficiente. Y también estaba la luna ese día, curiosamente, era un día en el que se podía ver la luna y el sol al mismo tiempo, y él también le ordenó a la luna que se detuviera, y ambos se detuvieron, ambos estaban ahí quietos, el sol y la luna sobre la tierra, imposible en una esfera. Lo último que quiero decir con respecto a este verso, que como les digo es clave, es que no se apresuró a ponerse casi un día entero. El desastre hubiera sido inmenso si esto fuese cerca de posible en el modelo que nos dicen. No solo eso, curiosamente en el occidente, en América, hay historias entre varias de esas culturas antiguas que cuentan que hubo un día en la historia en el que el sol no se puso por casi un día entero. O sea, así como en el lado de Israel, en el lado del oriente, estaban peleando en una guerra y por la oración de fe de Yahushua, conocido como Josué, el sol y la luna se detuvieron y no se pusieron por un día entero casi. Mientras el sol estaba en Israel detenido, obviamente no iba a salir en el occidente, donde estaba oscuro. Por ende, el día entero, aproximadamente el día entero que estuvo el sol y la luna sobre Israel o sobre el lugar donde estaban peleando cuando estaban conquistando la tierra, todo ese tiempo estuvo oscuro del otro lado de la tierra. Y como les digo, hay historias en las que las culturas pensaron que era el fin del mundo, que el sol ya no iba a volver a salir, que algo había pasado, que algo habían hecho, y quién sabe cuántos sacrificios hicieron a sus dioses, a Quetzalcóatl, Kukulcán y demás, que son diferentes nombres que le daban a este mismo ser. Entonces, así como la escritura nos dice que el sol se detuvo por casi un día entero, hay historias de otras culturas del occidente que nos dicen que el sol no llegó, o sea, se mantuvo oscuro por casi un día entero. En 1 de Samuel 2:8, él levanta del polvo al pobre, alza del basurero al menesteroso, para hacerlo sentar con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Yahweh son las columnas de la tierra. Él afirmó sobre ellas el mundo. Entonces el mundo está afirmado, está firme, sin moverse, sobre columnas. No está en un espacio infinito flotando, está puesto sobre columnas, firme, sin moverse. Hay muchos que dicen, no, aquí el escritor está hablando de una manera poética. En la escritura no aparece una mentira con excusa de que es poético. Quiero que entiendan eso. En la escritura no aparece ninguna mentira. Todo lo que aparece en la escritura es verdadero, aunque aparezca escrito de una manera poética, aunque aparezca escrito como una canción, siempre va a ser una verdad, punto. Que se puede interpretar de diferentes formas, sí, física, espiritual principalmente. En este caso, la física es que el mundo no está flotando en un espacio infinito vacío, sino que está puesta sobre columnas y no se mueve, puesto que está firme. La espiritual es que las columnas, como las columnas del templo, Yajín y Boaz, son los dos testigos sobre los cuales Yahweh mantiene la creación de la tierra. Los dos testigos que envió hace 2000 años, Yahuanán el inmersor, conocido como Juan el Bautista, y Yahushua el Mesías, y en este fin de los tiempos, testigo como Moshe, testigo como Eliyahu. Dos profetas hace 2000 años, dos profetas al final de los tiempos, y serían como las 4 columnas que se necesitaría para que se mantenga firme. Una vez que maten a los dos testigos, este mundo va a llegar a su fin, porque sería como estar destruyendo las columnas que mantienen el mundo firme. Por eso Yahweh dijo que así como sacudió la tierra, ahora va a sacudir no solo la tierra, sino también los cielos. Porque cuando Yahweh trajo el diluvio del tiempo de Noé y todo fue destruido sobre la tierra, excepto Noé y su familia que estaban en el arca con todos los animales, Yahweh solo sacudió la tierra, o sea, destruyó todo lo que había sobre la tierra. El cielo no lo tocó. Ahora Yahweh no solo va a sacudir la tierra, sino también los cielos, porque va a cambiar absolutamente todo y va a traer nuevos cielos y nueva tierra. Segunda de Samuel 22:16 dice: aparecieron entonces los torrentes de las aguas, quedaron al descubierto los cimientos del mundo ante la reprensión de Yahweh.
al soplo del aliento de su nariz. Entonces quedaron al descubierto los cimientos del mundo. El mundo tiene cimientos, está cimentado sobre algo, como cuando uno hace una casa, primero tiene que ponerle una base firme. Primera de Crónicas 16:30 dice: que tiemble en su presencia toda la tierra. Él afirmó el mundo para que no se conmueva. Él afirmó el mundo para que no se conmueva. Es como decir, Él hizo que el mundo no se mueva. Punto. La tierra no se mueve, a menos de que tiemble por el enojo de Yahweh. La tierra no se mueve. Así de simple. ¿Cómo es que un temblor se siente tan fácilmente y se espera que no se sienta el movimiento de miles de kilómetros por hora, por segundo, de hecho, a través del espacio? Es ilógico. Salmos 19:1. Salmos 19:1 dice: los cielos cuentan la estima de Yahweh. Las estrellas que están en los cielos cuentan una historia a través de las formas de las constelaciones. La historia de la escritura, la historia del Mesías que vino al mundo a través de una virgen representada por Virgo, como el león de Yahudá representado por Leo, para convertirse en el cordero de Yahweh representado por Aries, etcétera, etcétera, etcétera. Todo está en el cielo. Por eso los cielos cuentan la estima de Yahweh, la estima de Elohim, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y el firmamento, entonces vea cómo separa los cielos del firmamento. Los cielos cuentan la estima de Elohim y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El firmamento es, repito, la expansión que está sobre la tierra, cubriéndola como un domo, básicamente metálico o de vidrio duro como el metal. Y es por eso que si uno pudiese, si el gobierno a uno le permitiese ir a la Antártica, si el gobierno no le permitiese hacer los experimentos necesarios que ellos ya han hecho, uno podría darse cuenta, al ver que el firmamento existe, al ver la gran obra de arte que es, podríamos entender que el Todopoderoso fue el que hizo el firmamento, ya que, como dice la Escritura, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Si el firmamento simplemente fuera una atmósfera, ¿cómo puede el firmamento anunciar la obra de sus manos? Aquí está diciendo que el firmamento es una obra de sus manos, pero nos dicen que la atmósfera es simplemente aire o algo similar, dependiendo de cuál de las atmósferas estemos hablando. Entonces, la Escritura nos dice que el firmamento es una obra de arte hecha por solo el Todopoderoso, y es por eso que el gobierno la ha escondido, no nos ha dicho que existe, para que no podamos darnos cuenta. A pesar de eso, con solo ver la belleza del cielo podemos darnos cuenta, si usamos la lógica, que hay un creador todopoderoso, pero eso a la mayoría de las personas que no tienen fe se les dificulta, principalmente cuando se les ha enseñado todo lo que ya hemos hablado, que es una mentira. Entonces, no solo las constelaciones nos cuentan la historia de Yahweh, lo que muestra la Escritura y la venida del Mesías, sino que el firmamento es una obra tan majestuosa que nos muestra que el Todopoderoso fue el que la creó, fue el que la compuso. Salmos 19, 4 al 6 dice: por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Eso quiere decir que el mundo tiene extremos. Una esfera no tiene extremos, simplemente nunca se acaba si uno la recorre, mi punto. Dice: en ellos puso tabernáculo para el sol, en los cielos puso tabernáculo para el sol, y este, como esposo que sale de su alcoba, se alegra cual gigante para correr el camino. O sea, el sol tiene un camino que tiene que correr encima de la tierra para poder iluminarla. No es la tierra que gira alrededor del sol, es el sol el que gira encima de la tierra. Y dice: como esposo que sale de su alcoba, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Nada hay que se esconda de su calor. Nada hay que se esconda de su calor. Salmo 33:13 dice: desde los cielos miró Yahweh, vio a todos los hijos de los hombres. Está escrito que el trono de Yahweh son los cielos, o sea, Él está sentado en el cielo y Él puede observar a la tierra. Ahora vamos a ver que dice la Escritura que Él vuelve a ver a los hombres y se ven como langostas o como saltamontes, en el sentido de que los hombres se ven demasiado pequeños desde el trono encima del firmamento donde se encuentra Yahweh. Por eso dice: desde los cielos miró Yahweh, vio a todos los hijos de los hombres. En una esfera sería imposible, obviamente, que quede claro, obviamente Yahweh es todopoderoso, Él es espíritu y por ende Él está en todo lado y por ende puede verlos a todos, estar con todos, etc. Pero aparte de eso, estamos leyendo lo que dice la Escritura, y según lo que dice la Escritura, entendiendo
dónde es que vivimos. Ese es el punto de la lectura de hoy. Entonces, en ese caso, si nos apegamos al contexto, al verso que estamos leyendo, vemos que si Yahweh está en el cielo, por encima de cualquier nación del mundo, solo podría ver a esa nación y unas cuantas alrededor, puesto que el resto empezarían a alejarse de la vista y otras estarían completamente al otro lado de la esfera y por ende no se podrían ver en lo absoluto. La única forma de que Yahweh, estando encima del firmamento, pueda observar para abajo y ver absolutamente a todos los hombres al mismo tiempo es si Él está encima de un domo que cubre un plano. Simplemente, esa es la única forma. Salmo 61:2 dice: desde el extremo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmaye. Llévame a la roca que es más alta que yo. David hablando, refiriéndose a Yahushua. Yahushua siendo la raíz de David, David representando la segunda venida, la rama de David. Por eso dice: llévame a la roca, Yahushua, que es más alta que yo. Pero el punto aquí es desde el extremo de la tierra, o sea, desde el fin de la tierra, desde donde se acaba la tierra. Salmo 65:5 dice: con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, Elohim de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Si dice confines es porque tienen fines, confines, o sea, se acaban, tienen un fin, al igual que los términos de la tierra, o sea, la tierra se termina. Salmo 75:3 dice: se arruinaban la tierra y sus moradores, yo sostengo sus columnas. Se arruinaba la tierra y sus moradores, como va a suceder en el tiempo final, pero mientras esté siendo arruinada la tierra, Yahweh va a sostener sus columnas para que no caiga la tierra. Pero vuelvo y repito, tiene columnas, no está en un espacio infinito vacío flotando sobre la nada. Salmo 93:1 Salmo 93:1 dice: Yahweh reina, se ha vestido de majestad. Yahweh se ha vestido, se ha ceñido de poder. Afirmó también el mundo y no será removido. Esto también hay traducciones de la escritura que lo ponen así: afirmó también el mundo para que no se mueva. Afirmó también el mundo para que no sea removido, para que no se mueva. Entonces, otro verso que confirma que la tierra está inmóvil, afirmada sobre columnas. Salmo 96, del 9 al 11, dice: adorad a Yahweh en la hermosura de su pureza, temed delante de él toda la tierra. Decid entre las naciones: Yahweh reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos con justicia. Alégrense los cielos y gócese la tierra. Brame el mar y su plenitud. Él afirmó el mundo. Salmo 102:25 dice: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Tanto la tierra como los cielos son una obra. Tanto la tierra como los cielos son algo material, son algo sólido, y no como nos han dicho que el cielo es espacio vacío infinito y la tierra es esférica en el medio de ese espacio. Salmo 104:5 dice: Él fundó la tierra sobre sus cimientos. No dice sobre la nada, no dice sobre espacio, dice sobre sus cimientos, y no será jamás removida. Aunque llegue el fin del mundo, se refiere al fin de este mundo, de la forma en que se manejan las cosas en este mundo, en el que hay pecado. Ese mundo va a dejar de existir, pero la tierra no va a ser removida, simplemente va a ser renovada. Eclesiastés 1:5. Este es un verso que hasta que llegué a entender que la tierra es plana, pude comprender cómo podía esto suceder o a qué se refería. El predicador Salomón en Eclesiastés 1:5, que dice: sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. Entonces el sol llega un momento en el que se apresura para volver al lugar de donde se levanta. Imagínense en un disco, siendo el disco la tierra.
Obviamente todas las personas del mundo estando sobre la superficie de ese disco. Ahora bien, el Sol se puede ver como un disco más pequeño, mucho más pequeño, que da círculos encima de la Tierra, encima del disco mayor. Ahora bien, los círculos que da el Sol sobre la Tierra son diferentes dependiendo del año. Básicamente da 3 círculos diferentes encima de la Tierra, dependiendo del mes en el que nos encontramos. Por eso en diciembre se da el solsticio de invierno y en junio se da el solsticio de verano. Y en el centro, septiembre y marzo. El resto de meses obviamente es cuando está pasando de un círculo al otro, como si estuviese cambiando de carril. Ahora, con esto entendido, podemos comprender que el Sol da vueltas alrededor de la Tierra, encima de la Tierra, cada 24 horas. O sea, cada 24 horas el Sol da una vuelta completa encima de la Tierra. Pero como les digo, dependiendo del mes, el círculo es más grande o más pequeño, porque se encuentra más cerca o más lejos del centro. Entonces, cuando el Sol está dando vueltas más cerca del centro, tiene que ir más lento para durar 24 horas, mientras que cuando tiene que abarcar un círculo más grande, tiene que acelerar su paso para poder completar el ciclo. Entonces el Sol, dependiendo del mes, acelera su carrera. Y aquí lo vemos en Eclesiastés 1:5. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. Job 11:9 dice: en longitud sobrepasa a la tierra y es más ancha que el mar. Pero aquí el punto es que la tierra tiene una longitud. Job 22:14 dice: rodeado de nubes no puede ver mientras pasea por los bordes del cielo. O sea, el cielo tiene bordes donde se acaba al unirse a la tierra, en ese extremo de la tierra, sur. Job 26:7 dice: él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre la nada. Este es un verso, uno de los pocos, porque hay como 2 o 3, que comúnmente los cristianos, los pastores, toman para decir: hey, aquí está, la tierra es una esfera en el espacio flotando. Agarran un verso y lo sacan de contexto y le agregan para poder interpretarlo a su manera. Entonces, cuando leen aquí, cuelga la tierra sobre la nada, piensan: ahí está, la tierra es una esfera en el espacio flotando. Pero aquí no está diciendo: él hace que la tierra flote sobre la nada. Él dice: cuelga la tierra sobre la nada. O sea, la tierra no está colgando de nada, porque según todos los otros versos que hemos leído, cuando leemos en contexto, nos damos cuenta que la tierra no está colgando de nada, sino que está puesta sobre cimientos, sobre columnas. De hecho, entre más leemos a fondo, según la concordancia, cómo debería traducirse este verso, como les digo, lo que está dando a entender es: cuelga la tierra sobre la nada, es no cuelga la tierra sobre nada. Así de simple, porque la tierra no está colgando, está fundada, está cimentada sobre las columnas que Yahweh hizo para que no se mueva. Entonces, el hecho de que no esté colgando de nada no quiere decir que esté flotando. Es una o la otra. Si estuviese flotando, hubiese dicho flotando. O si estuviese flotando, hubiese dicho no cuelga de nada, ni está cimentada en nada, ni está puesta en nada. Entonces aquí el verso nos dice solo una parte, que no cuelga, y las personas que creen en la esfera le agregan la otra parte, que tampoco está puesta en algo. Eso es lo que quiero que quede claro. El verso nos dice no está colgando. En efecto, no está colgando porque está puesta sobre columnas, sobre cimientos. Job 26:10 dice: ha puesto límite a la superficie de las aguas. Ha puesto límite a la superficie de las aguas. ¿Cuál es el límite para las aguas en una esfera? No hay límite alguno. Mientras que en la tierra plana el límite es el muro de hielo. El muro de hielo que rodea la Tierra en la Antártica. Ha puesto límite a la superficie de las aguas. Curiosamente, ¿por qué hay que ponerle un límite a la superficie de las aguas? Porque las aguas se permean básicamente a través de lo que sea donde se ponga. El agua busca una forma de moverse, a menos de que tenga un límite, por supuesto. Como en una botella, los límites son las paredes de vidrio o de plástico, ¿verdad? En una esfera no hay ningún límite y se supone que el agua se curvea en la curvatura de la Tierra, lo cual no tiene sentido con las leyes de la física y la forma que actúa el agua. Entonces, por un lado, eso no tiene sentido, que el agua se mantenga boca abajo según la supuesta gravedad, y no tiene sentido eso que dice este verso en lo que respecta a la esfera. Ha puesto límite a la superficie de las aguas, hasta el confín de la luz y las tinieblas. O sea, ¿dónde está el límite de la superficie de las aguas? Donde llega el fin de la luz y las tinieblas. Eso hace alusión al lugar más alejado
del sol. Entonces eso quiere decir que el límite de la superficie de las aguas está donde llega menos luz en el ciclo del sol. Job 28:24 dice: porque él observa hasta los confines de la tierra y ve cuanto hay bajo los cielos. Una vez más, la tierra, confines, o sea, la tierra tiene fin porque es plano. Si fuese una esfera no tendría fin. Y Yahweh puede ver todo cuanto hay bajo los cielos con una sola mirada. No tiene que ir a darle vueltas a una esfera porque está sobre un plano. Job 37:3 dice: por debajo de todos los cielos lo dirige, por debajo de todos los cielos lo dirige, y su luz alcanza los confines de la tierra. Job 37:18 dice: ¿extendiste tú con él los cielos, firmes como un espejo fundido? Los espejos en el tiempo de Job eran hechos con bronce derretido, después golpeado con un martillo y después pulido. Entonces aquí están comparando los cielos con un espejo fundido. ¿Por qué? Porque resplandece, porque es duro como el metal fundido y es firme porque está puesto sobre la tierra. Entonces, ¿extendiste tú con él los cielos? Cuando Yahweh extendió los cielos, se refiere al firmamento, como cuando se extiende el metal con martillazos, como lo habíamos visto con la palabra raquillá. ¿Extendiste tú con él los cielos firmes como un espejo fundido? ¿Acaso en la esfera se habla de que el cielo es firme como un espejo fundido? En lo absoluto. A pesar de que a algunos científicos se les ha salido decir que así es el cielo. De hecho, uno que acaba de tener una serie nueva en Netflix, en uno de sus programas dijo que la tierra está rodeada por algo similar al vidrio, básicamente. It warms the soil, the seas, and the plants. And some of that warmth returns right up into outer space as heat energy. When I point this small and happy infrared camera at my hand glows with infrared light. But then watch what happens as I dip it into this glass aquarium. Like, dude, my fingers are like totally cut off. It turns out that glass blocks infrared light. It's one of the ways that greenhouses work. The glass lets light through, but prevents a lot of the heat, the infrared, from escaping. But Bill, there is no big glass dome over the earth. I know, okay. Now, one thing I really want your generation to embrace is that the earth is a closed system. We cannot leave the earth. Job 38:4 dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Buena pregunta para hacerle a cualquier científico, a cualquier persona que está seguro de que vive en una esfera, a pesar de que nunca ha hecho experimentos, a pesar de que nunca ha hecho nada para darse cuenta si así es. Creen que están en una esfera. Y Yahweh les pregunta: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Yahweh fundó la tierra sobre algo. Job 38:13 dice: para que ocupe los confines de la tierra y sean sacudidos de ella los malvados, para que ocupe los confines de la tierra y sean sacudidos de ella los malvados. Entonces, no solo la tierra tiene confines, o sea, la tierra se acaba, sino que los malvados van a terminar siendo sacudidos fuera. Bendito sea Yahweh. Todos los que mienten, todos los que han inventado una mentira para poder controlar a la humanidad, van a ser sacados de la tierra. Isaías 11:12 dice: levantará pendón a las naciones, refiriéndose a Yahushua al Mesías. Juntará los desterrados de Israel, los 144,000 escogidos, y desde los 4 confines de la tierra reunirá a los esparcidos de Yahudá. 4 confines de la tierra. Los 4 puntos cardinales, 4 confines. Los puntos cardinales se supone que no tienen final, están en una esfera. Mientras que si hablamos de 4 confines se refiere a 4 esquinas, por ejemplo, o 4 lados, 4 paredes, puesto que la tierra es como un círculo en el medio de un cuadrado. Un círculo en el medio de un cuadrado, para que se den una idea de cómo se vería desde los cielos. Y Yahweh va a recoger a los escogidos donde sea que se encuentren en la tierra. Isaías
Isaías 38:8 dice: he aquí Yahweh le estaba hablando a Ezequías, porque el rey Ezequías iba a morir. Entonces Yahweh mandó a Yeshayahu, conocido como Isaías, para que le dijera que lo iba a sanar. Ezequías no estaba muy seguro, porque según la tradición judía hasta ese momento nadie nunca había sanado de una enfermedad. Todo el mundo que se enfermaba moría y punto. Entonces él no estaba muy seguro si era verdad que iba a ser sanado, lo que el profeta le decía. Entonces Yahweh le dijo que le iba a hacer una señal para que se diera cuenta que era verdad, que iba a ser sanado. Y dice: he aquí, yo haré regresar la sombra 10 grados más de los grados que ya ha descendido en el reloj de Acaz. Y volvió el sol 10 grados atrás, sobre los cuales ya había descendido. O sea, en un reloj de sol ya habían pasado 10 grados. Digamos, aunque no es así, digamos que cada grado fuese un minuto. Entonces ya habían pasado 10 minutos. Y Yahweh dijo: voy a hacer que la sombra se devuelva 10 grados. Es como si hubiese hecho que el tiempo volviera para atrás, como si estuviésemos viendo un reloj y las agujas empiezan a irse para atrás. Pero en este caso estamos hablando de un reloj de sol, que eran unas gradas, y a través de la sombra se sabía qué hora era. Aquí Yahweh le está diciendo a través de Isaías que le iba a volver el sol 10 grados. Eso quiere decir que el sol no solo se detuvo, según la historia de Josué y Yahushua, sino que en este caso con Ezequías se devolvió en su curso 10 grados. Una vez más, imposible, porque en el caso de la esfera, la tierra hubiese tenido que empezar a girar para el otro lado. La tierra hubiese tenido que empezar a girar en dirección contraria. Y para hacer eso, primero se hubiese tenido que detener. Y eso hubiese causado catástrofes inimaginables. Y al empezar a girar para el otro lado, hubiese causado peores catástrofes. Pero el punto es, según el modelo de la esfera girando alrededor del sol, esto que dice la escritura en Isaías y que confirma en otro lado, es imposible. Pero si creemos a Yahweh, si creemos al Espíritu, la Ruach HaKodesh, si creemos en la escritura, debemos creer que esto sucedió y por ende darnos cuenta que las cosas son diferentes a como nos las han enseñado. Isaías 40, 21 y 22 dice: ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿No os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Vean cómo hace todas estas preguntas, como asombrado el Padre de que las personas estén tan perdidos, estén tan engañados. Cosas que se nos debieron enseñar desde el inicio de la historia y desde el inicio de nuestra vida son las cosas que las personas ignoran porque creen una mentira. Entonces Yahweh pregunta: ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿No os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. El verso dice: Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Aquí las personas dicen: ve, la tierra es una esfera, la tierra es una bola, sin entender que un círculo y una bola, un círculo y una esfera son dos cosas completamente diferentes. Cualquier persona que ha llevado matemática en la escuela sabe eso. Una esfera es una bola y un círculo es simplemente una forma en un plano, o sea, es una forma bidimensional. Una esfera es una forma tridimensional. Entonces aquí está diciendo que Yahweh está sentado sobre el círculo de la tierra, no está diciendo que está sentado sobre la esfera de la tierra o sobre la bola de la tierra. En hebreo, la palabra que ahí dice círculo se pronuncia huk, como jugo, sin la o, huk en hebreo. Y siempre que esta palabra aparece en la escritura hace alusión a un círculo bidimensional, plano, como un disco, no a una bola. Por otro lado, en la escritura, cuando aparece la escritura hablando de una bola, cuando en hebreo se nos habla de una esfera, se habla de dur o de un dur. En hebreo, esfera o bola es dur, hug es círculo. Entonces, si la tierra verdaderamente fuese una esfera, fuese una bola, Isaías hubiese dicho: Él está sentado sobre el dur de la tierra y no Él está sentado sobre el hug de la tierra. Entonces, si vemos la concordancia, si vemos el hebreo, se llega a confirmar sin lugar a dudas que la tierra tiene forma de círculo en un plano y no de una esfera en un espacio vacío, a pesar de que pastores usen este verso para decir que la escritura decía que la tierra era una esfera. Entonces aquí vemos: Él está sentado sobre el círculo de la tierra, está sentado no sobre la nada, sino sobre el círculo de la tierra. ¿Y qué hay sobre el círculo de la tierra? La expansión de los cielos, el firmamento, como vidrio fundido, como metal fundido. Entonces Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores
son como langostas. En este caso se refiere a langostas como los saltamontes. Entonces Él, desde el lugar donde está en su trono, sobre el firmamento, vuelve a ver para la tierra y cada persona se ve como un saltamontes, como un insecto, por lo alto que se encuentra Él. Además de eso, son muchos, que es a lo que hace alusión a las langostas. Las personas son muchas desde donde el Todopoderoso nos ve. Además dice, Él extiende los cielos como una cortina. Una cortina es algo que es como un velo, es material, se puede tocar, puede cubrir algo. Entonces, así como dice, Él extiende los cielos como una cortina, se refiere a que Él extendió el firmamento sobre la tierra como un velo, como una cortina que nos cubre de lo que está encima. Y cierra diciendo, los despliega como una tienda para morar. Las tiendas de acampar, las tiendas en las que uno mora o habita cuando va a la playa, por ejemplo, son con estacas a los lados puestas sobre la tierra y se levanta su techo lo más alto que se pueda para que las personas puedan habitar dentro. ¿Cuántas personas no hemos visto, verdad? Una tienda de acampar de esas llamadas iglú, ¿verdad? Que son como un iglú de esos de hielo de los esquimales. Esas tiendas de acampar son muy particulares porque tienen forma como de domo. Entonces, qué interesante que aquí diga, los despliega como una tienda para morar. O sea, los cielos no son algo vacío, algo transparente. Los cielos son como un velo o como una tienda que nos cubre para poder nosotros habitar debajo de ella. Y el área sobre la que vivimos, la humanidad, tiene forma de círculo. Isaías 48:13 dice, mi mano fundó también la tierra, mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntos. La tierra y los cielos, ambos son materiales, ambos fueron obras de Yahweh. Se podría decir, por el hecho de que aquí no lo menciona, que con la mano izquierda hizo la tierra y con la mano derecha hizo los cielos, como si hiciese alusión a que el último, que está del lado izquierdo, representa a la tierra, y el primero, que es Yahushua y que está a la mano derecha, representa a los cielos. Por eso es Él el que abre la puerta para los cielos, el camino al Padre. Isaías 66:1 dice, Yahweh ha dicho, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Dónde el lugar de mi reposo? Y está sentado sobre el cielo porque el cielo es duro, es un firmamento, una expansión dura como metal. Por eso dice aquí que el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies. Los estrados comúnmente tienen una superficie similar a un domo, como donde estaría el cojín, por ejemplo, para poner los pies, y como base tienen 4 patas, como una silla. Eso sería un estrado para los pies de un rey. Entonces dice que el cielo es su trono, así como Yahweh, repito, está sentado sobre el firmamento, para ponerlo de una manera visual. Y la tierra el estrado de sus pies. La tierra está sobre columnas, así como un estrado tiene patas. Proverbios 8, 27 al 29 dice, cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, el círculo de la tierra, Yahweh lo tuvo que trazar como cuando se traza un círculo con un compás. Esto muestra que no está hablando de una esfera, está hablando de un círculo en un plano. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, o sea, el domo también está afirmado sobre la tierra. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando fijaba los límites al mar, que en lo que respecta a las playas, los límites son la arena, pero en lo que respecta a la tierra entera, los límites son los bordes, el borde de hielo. Cuando fijaba los límites al mar para que las aguas no transgredieran su mandato, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Solo estos versos nos muestran muchas cosas, que la tierra está fundada sobre algo, los cielos sobre la tierra también, los mares tienen límites y también el abismo tiene fuentes. Proverbios 34, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién recogió las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los confines de la tierra? Afirmó todos los confines de la tierra, cosa que no puede existir en una esfera. ¿Cuál es su nombre? Y si lo sabes, el nombre de su hijo. Vean la importancia tanto de la creación, de la forma de la tierra en la que vivimos,
junto a la importancia del nombre del Padre y del Hijo, como la llave del conocimiento para poder conocer la verdad y que esa verdad nos haga libres. Parte de esa verdad es que vivimos en una tierra plana. ¿Cuál es su nombre? Yahweh. Y si lo sabes, el nombre de su Hijo, Yahushua. La escritura no diría eso si no fuese importante conocer su nombre y el nombre de su Hijo, pero la gente dice, no importa conocer el nombre, no importa si estamos en una esfera o en un plano, no importa si existe la evolución o no. Joel 2:10, libro del profeta Joel, capítulo 2, verso 10, dice, delante de él temblará la tierra y se estremecerán los cielos. ¿Cómo se pueden estremecer los cielos si no son algo sólido, si no son algo material? Delante de él temblará la tierra y se estremecerán los cielos. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas perderán su resplandor. Va a haber un día catastrófico sobre la tierra en el cual el sol y la luna van a dejar de dar luz. Y ahí yo quiero ver a los científicos y a todos los que creen que la Tierra es una esfera. ¿Cómo van a explicar eso? Me gustaría verlo, aunque sé que van a ver de dónde sacan una explicación para eso, por supuesto, para que la gente no se dé cuenta y no considere que es una señal del Todopoderoso de que el fin ha llegado. El profeta Amós 9:6 dijo, Él edificó en el cielo su habitación y ha establecido su expansión sobre la tierra. Entonces el cielo también es una habitación que él edificó, o sea, es como un edificio en el sentido de que fue construido y no es simplemente atmósfera o aire. Dice, y ha establecido su expansión sobre la tierra, o sea, el domo, el firmamento. Él llama a las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama. Yahweh es su nombre. Daniel 4:10 y 11. Este habla de un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor y que Daniel interpretó para él. Hay muchas personas que dicen que este sueño no se puede tomar como evidencia, a pesar de que ya hemos mencionado docenas de versos claros que sí se puede, pero dicen que este verso no se puede tomar porque está hablando de un sueño, entonces un sueño es irreal, etcétera, etcétera. Pero en realidad eso es irrelevante, como lo vamos a ver. Dice, estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra, un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. En una esfera sería imposible que un árbol en el polo norte se pueda ver desde el polo sur. Es simplemente imposible. Por ende, esto muestra que la tierra es un plano, un círculo sobre un plano. En el centro del círculo estaba el árbol y era tan alto que aunque usted estuviera en el extremo del círculo, o sea, sobre la circunferencia, podría ver el árbol. La única forma de que uno pueda ver el árbol de cualquier parte del mundo, si el árbol se encuentra en el centro del mundo, es si el mundo es plano. En una esfera sería imposible eso. Dice entonces, me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo y se alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Hemos visto muchos versos que dicen los confines de la tierra, los confines de la tierra, los confines de la tierra. Pero ahora los cristianos dicen entonces que este verso, por ser un sueño, no se puede interpretar literalmente, en el sentido de que no se puede decir que la tierra tendría que ser un plano para poder ver el árbol. Pero aquí vemos que está hablando de la misma forma que hablan todos los demás versos, diciendo que se podía ver desde los confines de la tierra. Entonces está usando las mismas palabras, las mismas descripciones que ha usado a través de toda la escritura. La tierra tiene confines, y algo que estuviese en el medio, si fuese suficientemente alto, se podría ver desde toda la tierra. Entonces no tiene que ver con el hecho de que haya sido un sueño. Era un sueño que estaba basado en la realidad, así de simple. Mateo 4:8, pasamos al Nuevo Testamento. Mateo 4:8 dice, otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto. Esto sucedió mientras Yahushua estaba despierto, a diferencia de Nabucodonosor, a diferencia del rey de Babilonia que tuvo el sueño del árbol que se veía desde todos los confines de la tierra. Aquí Yahushua estaba en el desierto. Después de 40 días de no comer ni beber nada, fue tentado por Satanás. Satanás lo llevó a un monte muy alto, dice, y le mostró todos los reinos del mundo y la estima de ellos. Si la tierra fuese una esfera, sería imposible poder ver
todos los reinos del mundo desde un monte muy alto. La única forma de que esto suceda es si ese monte muy alto se encuentra en un plano y todos los reinos se encuentran en algún lado de ese plano. Mateo 24:31, hablando del fin de los tiempos, cuando sean recogidos los escogidos, dice: enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, o sea, de los 4 confines, de los 4 ángulos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, no solo la tierra tiene confines, sino que el cielo también tiene extremos, y los extremos del cielo que están alrededor del círculo, puestos sobre los bordes, como un domo. Filipenses 2:9-10 dice: por eso Elohim también lo exaltó sobre todas las cosas, hablando del Mesías Yahushua, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yahushua, no en el nombre de Jesús, no en el nombre de Yeshua, no en el nombre de Yahshua, no en el nombre de Josué, no en el nombre de Joshua, no en el nombre de Isa, etc. En el nombre de Yahushua se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. O sea, hay seres similares a los humanos, puesto que tienen rodillas y se pueden arrodillar para dar honor, por ende tienen conciencia, tienen entendimiento, tienen uso de la razón, tendrán que doblar sus rodillas. Y lo que decía era que hay seres con estas características que se encuentran en los cielos, en la tierra y también debajo de la tierra. En diferentes partes de la tierra hay entradas para poder llegar al interior de la tierra, lo que llaman la tierra hueca, y donde hay seres que van a tener que también reconocer al Mesías Yahushua y reconocer que su nombre está sobre todo nombre. Entonces, con lo que se nos ha enseñado de la esfera, el interior de la esfera tiene un núcleo de lava y otro montón de inventos que han hecho. De ser así, entonces, ¿dónde están las personas o los seres que van a tener que doblar sus rodillas debajo de la tierra? Apocalipsis 1:7 dice: he aquí que viene con las nubes, todo ojo lo verá, y los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Sí, amén. ¿Cómo sería posible que toda persona que está en el mundo pueda ver a Yahushua descendiendo del cielo al mismo tiempo? A menos de que todos estén sobre un plano, puesto que si se está en una esfera, y como se nos ha enseñado, digamos, si Yahushua desciende a Costa Rica, en China no lo van a poder ver. Apocalipsis 5:13 dice: a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la estima y el poder por los siglos de los siglos. Todos van a tener que honrar al Todopoderoso, los que están en el cielo, tierra y debajo de la tierra. Apocalipsis 7:1 dice: después de esto vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Un cuadrado tiene ángulos, no una esfera. Este cuadrado que tiene estos ángulos es el cuadrado que rodea el círculo de la tierra. Después de esto vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Apocalipsis 15:2 dice: también vi como un mar de vidrio mezclado con fuego. También vi como un mar de vidrio mezclado con fuego. Esto es el firmamento. Lo interesante es que dice como un mar mezclado con fuego. El mar obviamente tiene agua. En hebreo, agua o aguas es Maim y fuego es Eish. Entonces Maim es aguas, fuego es Eish. Curiosamente, cielos en hebreo se dice Shamaim. La palabra Shamaim es la mezcla de Eish y Maim, o sea, es la mezcla de fuego con agua. Yahweh, de alguna manera, solo él puede, por supuesto, hizo que los elementos agua y fuego trabajaran juntos para poder construir el cielo. El cielo, Shamaim, está hecho de agua y fuego unido. Entonces, ahora que leemos en Apocalipsis que dice: también vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, se refiere a los cielos, a los Shamaim, al firmamento, y a los que habían alcanzado el triunfo sobre la bestia y su imagen, sobre su marca y el número de su nombre, o sea, los 144,000 escogidos, de pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Yahweh. O sea,
los escogidos van a ser sacados de este mundo y llevados al cielo para que estén de pie sobre el firmamento donde se encuentra el trono de Yahweh. Yahushua dijo que él subió a la derecha del Padre y que él oró para que nosotros pudiésemos ir a donde él está. Entonces en ese momento Yahweh va a llevar a los escogidos a donde Yahushua está, sobre el firmamento de la tierra, sobre el firmamento del cielo que cubre la tierra, y ahí van a estar todos de pie con arpas, con las arpas de Elohim. Apocalipsis 20, 8 y 9. El fin de los tiempos está por suceder, va a ser un periodo de 7 años. Después de eso van a haber 1000 años de paz en el mundo, en el que los escogidos van a reinar desde Israel, y los que sobrevivieron de las naciones se van a empezar a multiplicar. Después de 1000 años, Satanás va a ser liberado del infierno y va a ir a engañar a las naciones para que traten de atacar al pueblo escogido, pero Yahweh va a destruir a las naciones haciendo descender fuego del cielo, así como las naciones van a matar a los 2 testigos haciendo descender fuego del cielo. Entonces, dentro de 1000 años Satanás va a ser suelto, va a engañar a las naciones para destruir a Israel según ellos. No lo van a lograr, pero el verso es clave. Dice, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Una vez más, 4 ángulos de la tierra, porque la tierra es un círculo en el medio de un cuadrado con obviamente 4 ángulos. Dice a Gog y a Magog, a las naciones, a fin de reunirlos para la batalla. Su número es como la arena del mar. Durante 1000 años se van a multiplicar de tal forma que van a llegar a ser como la arena del mar nuevamente. Dice el verso 9, subieron por la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los apartados y la ciudad amada, pero de Yahweh descendió fuego del cielo y los consumió. Este verso 9 es muy importante porque la palabra que ahí traducen como anchura, hay unos que lo traducen como planicie. Solo eso indica que está hablando de que vienen por el plano de la tierra, vienen corriendo en el plano de la tierra, la planicie de la tierra. Pero todavía más sorprendente es si buscamos en la concordancia, lo que dice la concordancia. La palabra que ahí traducen como anchura en realidad viene del griego platos, o sea, lo que traducen como anchura en griego era platos, y todos nosotros en español sabemos la forma de un plato. La forma de un plato no es esférico, un plato no es esférico, un plato es algo plano y comúnmente con los bordes levantados para que lo que está en el plato no se salga, para que cuando usted pone comida en el plato, la comida no se salga muy fácilmente. Entonces un plato tiene los bordes levantados, igual que Auguste Piccard dijo que vio la tierra cuando ascendió en el globo, que vio para abajo y vio que la tierra era como un plato con los bordes levantados. Ahora leemos en Apocalipsis que dice, subieron por el plato de la tierra, o sea, la forma de la tierra es como un plato. Por otro lado, el libro de Hanoc, no voy a leer nada de eso porque habría que leer la mitad del libro, pero el libro de Hanoc, conocido como Enoch, es un libro que sacaron de la escritura por todo el conocimiento que da. La mayoría del conocimiento que da se puede dividir en 2 partes. Una se refiere a la segunda venida de Mashiach y la revelación de los escogidos del fin de los tiempos. La otra es la forma de la tierra. Curiosamente, Hanoc habla para el fin de los tiempos. Él mismo lo dice en el libro. Deja claro que es para los escogidos que tienen el nombre del Hijo, Yahushua. Y después explica cuál es la forma de la tierra. Y hay dibujos que han hecho en internet, los pueden buscar, de cuál es la forma de la tierra según la descripción de Enoch. Y es claramente un círculo en medio de un cuadrado con un domo que cubre el círculo de la tierra, y dentro de la tierra los mares rodeados por hielo. Entonces en el libro de Enoch se habla de la forma de la tierra de una manera clara. No hay duda si uno lee el libro de Enoch que la tierra es plana, como nos dice el resto de la escritura. Además de que Enoch nos dice los cursos de las estrellas, del sol y la luna, de las lumbreras que Yahweh creó, y muestra claramente, una vez más repito, que el sol y la luna están haciendo círculos sobre la tierra, y no la luna alrededor de la tierra y la tierra alrededor del sol, como nos han enseñado. Entonces, si alguien quiere todavía estudiar más al respecto, basado en lo que dice la escritura, les recomiendo el libro de Enoch. En la enciclopedia judía dice algo muy particular, y lo leo. Dice, los hebreos consideraban la tierra como una llanura o una colina, como un hemisferio nadando sobre el agua. Con eso de un hemisferio se refiere a, por ejemplo, el domo.
como les decía ahora, es como la mitad de una esfera. Entonces, dice, sobre esto se arquea la sólida bóveda del cielo. A esta bóveda se sujetan las luces, las estrellas. Tan leve es esta elevación que las aves pueden elevarse a ella y volar a lo largo de su extensión. Eso dice la Enciclopedia Judía, que según los hebreos, o sea, los descendientes de Abraham, la tierra es plana, circular, con una bóveda o un domo que cubre el cielo y que tiene las estrellas, las lumbreras en ella. Por otro lado, la misma enciclopedia dice: la revolución de Copérnico del siglo XVI llevó a la reconsideración de estos asuntos. En 1554, Juan Calvino propuso, oigan esto, Juan Calvino, cristiano, propuso que el firmamento se interpretara como nubes. Entonces, a pesar de que en hebreo firmamento es algo duro, Calvino dijo, de ahora en adelante vamos a interpretar firmamento como nubes para evitar problemas. O sea, torció la escritura, mintió. Dice, el que aprenda la astronomía, esto lo dijo Calvino, cito, el que aprenda la astronomía y otras partes recónditas, que vaya a otra parte. Ahí fue donde empezaron a decir que era satanismo y que era malo estudiar los astros, ver para el cielo. ¿Por qué? Porque si usted observa el cielo se da cuenta de dónde vive, y por eso ya la gente no ve para el cielo. Y por eso Calvino dijo, el que aprenda la astronomía y otras artes recónditas, que vaya a otra parte. El Génesis tenía que conformarse con el prejuicio popular con respecto a la cosmología, o no habría sido aceptado. Entonces por eso la gente acepta lo que se les ha enseñado, porque si no, no van a aceptar su creencia religiosa, sin entender que el que quiere complacer al hombre va a dejar de complacer a Yahweh. El que quiere agradar al hombre va a desagradar a Yahweh. El que quiere ser amigo del mundo se convierte en enemigo de Yahweh. Ezequiel 1 y Ezequiel 10 muestra una visión que Yahweh le dio a Ezequiel, una visión poderosísima. En la visión que él ve, normalmente se enseña como que él vio una visión de la estima de Yahweh, del honor de Yahweh, del trono de Yahweh. Eso es lo que se explica comúnmente y punto. Se dice entonces que él vio un trono de zafiro, un trono azul, encima de una cúpula. La cúpula la describe como un firmamento, como raquiyá, o sea, la misma palabra que se usa para hablar del cielo en Génesis, cuando Yahweh creó el firmamento. Después habla de que esta visión está rodeada por 4 ángeles, 4 querubín, con 4 formas diferentes, igual que vemos en Apocalipsis que el trono de Yahweh tiene 4 querubín alrededor, y sigue dando más detalle de la visión. Pero si leemos con detalle, si leemos con cuidado, pedimos guía al Padre, por supuesto, Todopoderoso, y tomamos en cuenta la forma de la tierra y lo que nos dice la Escritura, que el cielo es el trono de Yahweh y la tierra el estrado de sus pies. Entendemos que cuando a Ezequiel se le muestra una visión del trono de Yahweh y del estrado de sus pies, estaba viendo una visión, estaba viendo un microcosmos del universo en el que existimos, estaba viendo un microcosmos de la tierra, puesto que se le enseñó el trono, y la Escritura dice que el trono de Yahweh es el cielo. El trono estaba sobre un firmamento, como una cúpula, un domo. El trono de Yahweh, que es el cielo, está sobre el firmamento, y el estrado de los pies es la tierra. Entonces podemos ver a través de Ezequiel 1 y Ezequiel 10 que Yahweh nos está mostrando una imagen de la forma de la tierra. Nos está mostrando cómo es la tierra que Él creó, y nos muestra que es un plano cubierto por un domo. Así de simple, con el trono arriba y con 4 lados, o sea, dentro de un cuadrado cubierto por 4 ángeles que están en los 4 ángulos de la tierra. Si leen los capítulos lo van a poder ver con más detalles y toman en cuenta todo lo que ya hemos hablado, y por supuesto toman en cuenta el verso que dice que los cielos son el trono de Yahweh y la tierra el estrado de sus pies. Es por eso que el cuerpo humano es un microcosmos de la creación. Por eso la cabeza, que es la parte más alta y por ende representaría el cielo, tiene forma de domo, y el cuerpo se sostiene sobre pilares, porque, repito, el cuerpo humano es un microcosmos del lugar donde vivimos, del lugar que Yahweh creó para que existiésemos, y eso se puede entender a través de Ezequiel 1 y 10. Repito, por eso la parte más alta de la cabeza es un domo. Entonces por eso la cabeza es un domo, porque sobre nuestras cabezas hay un domo, que es el firmamento. Entonces estamos en un lugar seguro, un lugar que no se está moviendo y un lugar con un techo. Por ende, no tengan miedo de lo que la NASA o de lo que la idea del espacio puede traer a sus mentes. Todo el peligro que existe en esa idea del espacio exterior, que en realidad es simplemente una mentira, una farsa. La Escritura dice que Yahweh está sentado sobre el círculo de la tierra. Sobre el círculo de la tierra. No dice sobre la esfera.
de la Tierra. No dice sobre la bola de la Tierra, dice sobre el círculo. Un círculo es bidimensional. También está escrito que hay 4 ángeles que se sientan en los 4 ángulos de la Tierra. O sea, no solo es un círculo, tiene 4 ángulos, 4 esquinas. Un ángulo es una esquina, ¿verdad? Norte, sur, este, oeste. ¿Estamos? Obviamente esto se podría ver como un rombo, si ustedes quieren. Pero así se ve más claro el cuadrado, no un rombo. Donde están las 4 esquinas, los 4 ángulos de la Tierra. ¿Está claro? Sobre el círculo de la Tierra. El mapa no es un mapa de alguien que está pensando en tierra plana, de círculo. Es un mapa como varios que hacen para navegación, que vuelven la esfera que ellos enseñan, lo vuelven un plano. Entonces se ve un poco diferente, se ven los continentes un poco jalados y cosas así. Pero eso mismo muestra, ¿por qué si es una esfera tienen que hacer el mapa aplanado para poder usarlo? ¿Verdad? Qué curioso, es como diciendo, ok, para que puedan viajar, mejor usen uno plano, tome. Entonces, hay un mapa que es un poco diferente al que he usado comúnmente, entonces los continentes salen un poco diferentes. Los continentes habría que correrlos un poquitito. La Antártica. La Antártica es un continente aparte. Toda la Tierra está rodeada por un muro de hielo altísimo, que ya lo hemos hablado. Una persona que trató de recorrer todo el muro y nunca lo logró, se rindió. Llevaba días navegando y nunca pudo darle toda la vuelta. Según el almirante Byrd, que yo he mencionado en otras ocasiones, le hicieron una entrevista y él dijo que él había encontrado un continente del tamaño de América después de pasar la Antártica. O sea, aquí hay otro continente como el tamaño de América, que no nos han dicho, que mantienen escondido, porque cuando alguien va al sur, llega aquí, no lo llevan de aquí para abajo. ¿Sí me explico? Porque está prohibido y porque todo el mundo piensa que esto es un polo. Porque si hacen esto, una esfera, ya no hay lugares nuevos a donde se pueda ir. En un plano todavía hay campo. ¿Está claro eso? Entonces, la Antártica es diferente del muro de hielo. En la mayoría de lo que se enseña de la Tierra, se dice que el muro está en lo que dicen que es la Antártica. Entonces, que el continente de la Antártica no existe, sino que es simplemente una ilusión. ¿Se acuerdan que hemos visto el modelo más común de la Tierra plana? Es que el centro es el norte, el exterior es el sur. Entonces, si uno se va aquí es el norte, si va para abajo es el sur. Si va allá es el este, si va allá es el oeste. En el plano que normalmente se ha enseñado. Porque se enseña que el magnetismo de la Tierra está en el puro centro y en los extremos. Sin embargo, en este modelo todo cambia y se arregla lo que antes no servía. Porque el punto magnético estaría uno aquí y otro aquí. Lo que llaman el polo sur y el polo norte. ¿Está claro? Y el sol da vueltas alrededor de estos 6 meses y da vueltas alrededor de estos 6 meses. El sol hace un 8 a través de todo el año. Si uno toma una foto a las 12 del día, todos los días del año, va a ver que el sol hace un 8 en el cielo. Pero el 8 que hace en el cielo se ve como alargado por la perspectiva del hombre. El sol está viajando por un montón de tierra. Entonces, desde el punto de vista de uno se ve alargadísimo. Pero este 8 lo hace aquí. ¿Se acuerdan que en el libro de Enoch dice que hay 6 puertas? 6 puertas para el sol, que se encuentran 6 puertas al este, 6 puertas al oeste. Hay 6 puertas aquí, 6 puertas aquí. El sol sale del este. Recuerdan que en la 4ª puerta se da el primer año. El sol pasa por aquí y pasa por la otra puerta del oeste. Como dijo Hanok, va al norte para volver al este. Entonces, esta es la 4ª puerta. En esta puerta están los meses 1 y 6. El primer mes y el 6º mes. El primer mes empieza cuando pasa por la 4ª puerta. ¿Recuerdan eso? Lo hemos visto una y otra vez con el calendario. Pasa por la 4ª puerta, es el primer mes. Después, como una espiral, se empieza a meter. Más o menos como una espiral. O se puede decir cuando va a pasar a la otra puerta. Son 6 puertas, 12 meses. Entonces, el sol está en cada una de esas puertas 2 veces al año. Entonces, hace un mes en una puerta, otro mes en otra puerta, otro mes en otra puerta, y después empieza a devolver. Y por eso hay 2 meses en cada puerta. El 1 está aquí. El segundo mes es un círculo más pequeño, que sería la puerta 5ª, donde están los meses 2 y 5. 1 y 6, 2 y 5. El tercer mes, la puerta es la 6ª. Y están los meses 3 y 4. Por eso, entre el mes 3 y 4 es cuando en el polo norte hay un día de 24 horas de luz, porque el sol está haciendo un círculo pequeñitito encima del polo norte. ¿Está claro? En este momento, cuando está en el tercero y cuarto mes, el círculo más pequeño, en la Antártica está completamente oscuro, 24 horas. ¿Está claro? Aquí se está en lo que sería marzo.
marzo y abril, mayo y junio, julio y agosto. Estoy siendo muy general porque sabemos que esos no son los meses verdaderos, ¿verdad? El solsticio de invierno es en diciembre. En diciembre está haciendo el círculo aquí. Aquí está la puerta, después hay otro círculo, otra puerta y después hay otro círculo más grande, la otra puerta. Entonces tenemos la puerta número 1, la puerta número 2 y la puerta número 3. ¿Ven cómo es 4, 5 y 6 para el interior? Y aquí 3, 2 y 1 para el interior. Entonces, si vamos desde el interior de la Antártica, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 las puertas. Por eso están en orden 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero es en la cuarta donde empieza el primer mes. Ven que la tercera puerta y la cuarta puerta aquí se conectan como un 8. O sea, la cuarta puerta y la tercera puerta son como los dos círculos exteriores del 8. Pero dentro de ese 8 hay dos círculos más pequeños y dentro de esos dos círculos hay dos círculos más pequeños. El equinoccio sucede aquí, equinoccio de primavera y equinoccio de otoño. El equinoccio es cuando hay igual noche, igual luz, porque está llegando al puro centro de la Tierra el Sol. Por eso los equinoccios sucede lo mismo y es cuando está en la tercera o en la cuarta puerta se dan los equinoccios. ¿Se acuerdan que nosotros empezamos con el equinoccio de primavera el año? El 20 de marzo. A partir del 20 de marzo puede empezar el año. Cuando está en el círculo de arriba dando vueltas encima de lo que llaman Polo Norte, el Antártica está completamente oscuro. Eso es el 21 de junio, que es el solsticio de verano. Pero en el solsticio de invierno que sucede en diciembre, porque los meses que están aquí adentro son el mes noveno y el mes 10. La puerta 2 son el mes 8 y el mes 11. Y en la puerta 3 son el mes 7 y el 12. Entonces, ¿cómo es que se hace el círculo? Es el mes 1, el mes 2, el mes 3, el mes 4, el mes 5, el mes 6, el mes 7, el mes 8, el mes 9, el mes 10, el mes 11, el mes 12 y el 1. Cuando está haciendo el círculo pequeño arriba, abajo está completamente oscuro. Cuando está haciendo el círculo pequeño abajo, arriba está completamente oscuro. Y por eso es que se puede ver el sol de medianoche en cada uno de los dos lugares que llaman polos. Aclaro, la dirección es aquí arriba. Es como un reloj, las agujas del reloj. Pero cuando viene aquí abajo, va contrario al reloj. De esa manera, siempre el sol va a viajar de este a oeste. Pero cuando está en el hemisferio de arriba, sube por el norte para volver al este. Cuando está abajo, baja por el sur para volver al este. El movimiento siempre va a ser como las agujas del reloj en el norte y al revés de las agujas del reloj en el sur. Cada círculo son 24 horas. Y entonces, durante un mes da vueltas cerca de este círculo. Durante un mes da vueltas cerca de este círculo. Durante otro mes da vueltas cerca de este círculo. Digo cerca porque en cierta forma es como una espiral. Cada día se va corriendo un poquitito hasta que llega a la otra puerta. Recuerden que en hebreo, en realidad el este es el frente, el oeste es atrás, el norte es la izquierda, el sur es la derecha. Cuando da toda una vuelta son 24 horas. Porque a través del año el sol pasa por cada puerta 2 veces. Cada pasada dura un mes. Pero no quiero que entiendan que son 2 meses consecutivos. Pasa por una puerta, pasa otra puerta, pasa la otra puerta, después empieza a devolver. Si empezamos con la primera, sería primera puerta, segunda puerta, tercera puerta, cuarta puerta, quinta puerta, sexta puerta. Entonces, cuando está en la cuarta es el primer mes. Pues el segundo mes va a la puerta 5. Entonces, Yahweh dijo, primer mes es en la cuarta puerta. Entonces, segundo mes, quinta puerta. Tercer mes, sexta puerta. Cuarto mes es cuando se está devolviendo de la espiral que estaba haciendo. Entonces, igual, sexta puerta. Quinto mes, quinta puerta. Sexto mes, cuarta puerta. Séptimo mes, tercera puerta. Octavo mes, segunda puerta. Noveno mes, primera puerta. Décimo mes, primera puerta. Onceavo mes, segunda puerta. Doceavo mes, tercera puerta. Y cuando vuelve el 1, cuarta puerta. Y así es todo el año. De esta manera queda perfecto que pueden haber más continentes en la Tierra, porque hay mucho campo con el mapa así. Según el almirante Byrd, aquí hay un continente que nos mantienen escondido detrás de la Antártica, después de la Antártica, siguiendo hacia el sur, curiosamente, o sea, sí es posible y con eso se confirma. Eso quiere decir, repito, por eso hay noche aquí, completa 24 horas cuando el sol está en el círculo más pequeño. Y aquí hay noche de 24 horas cuando el sol está en el círculo más pequeño de arriba. Aquí, el centro del firmamento es la estrella del norte. Y ahora, ¿ven cómo el sol da vueltas aquí así? Y aquí así. Y es así como se mueven las aguas y como se mueven las estrellas en el cielo, y las estrellas se mueven para el otro lado, de como se ven en el hemisferio norte. Entonces, esta línea sería el ecuador. Aquí arriba, las estrellas, el sol y la luna se mueven para un lado. Aquí abajo se mueven para el otro lado. ¿Está claro? Porque una mitad del firmamento se mueve para un lado, la otra mitad se mueve para el otro lado. Por ende, podría ser un solo domo donde las estrellas se están moviendo diferente, o 2 domos unidos. Y eso me recuerda al monte Joreb. ¿Se acuerdan? Que es una sola base con 2 cúspides, Joreb y Sinaí.
como si la base fuera la tierra y las dos cúspides fueran el firmamento. ¿Sí me explico? ¿Y qué dice la escritura? El firmamento es el trono de Yahweh y la tierra el estrado de sus pies. Cuando lo vemos así, sí o no queda perfecto. Un pie en cada lado, en cada hemisferio. Y el sol y la luna dan vueltas alrededor de cada pie. 6 meses y 6 meses. ¿Está claro? Se puede ver como un estrado perfectamente. Entonces, en esta mitad permanece los primeros 6 meses. En esta mitad permanece los últimos 6 meses. ¿Se acuerdan como una y otra vez yo he hablado de cómo los 12 meses se pueden dividir en 6 y 6 y es como un espejo? Aquí está también perfecto, como un espejo, 6 meses y después 6 meses. En el primer mes se dan las primeras 4 fiestas. En el séptimo mes se dan las últimas 4 fiestas. Esto representa la primera venida, esto representa la segunda venida. También se puede ver como los 2 testigos que están delante del poderoso de toda la tierra, quien está sentado sobre el firmamento y sus pies en el estrado. ¿Está claro? Cada círculo es como una espiral que se va haciendo para el centro. Cuando llega a lo más central se empieza a ir a lo ancho. Y por eso el Padre también habla de que el sol a veces tiene que acelerar su movimiento. Porque aquí tiene que ir menos rápido que cuando va aquí. Aquí es un círculo más largo, entonces tiene que acelerar. Entre el 12 y el 1 cambia de hemisferio. Entre el 6 y el 7 vuelve a cambiar de hemisferio. O sea, cuando cambia de año y a la mitad de año. Quiero que quede claro, cuando digo 12 no me estoy refiriendo a diciembre, ¿verdad? Porque diciembre es el 10º, octubre es el 8º, noviembre es el 9º. Entonces que no se confunda cuando pongo 12, estoy hablando del 12 nuestro, el 12 del calendario correcto, que es Adar. ¿Está claro? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Génesis 1:1. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. En ese único versículo se encierra el por qué llamamos universo a lo que nos rodea. Pero han cubierto la verdad para que no la vea. Con falsedad que enseñan desde la escuela, cortando sus alas, por eso es que no vuela. El sistema está podrido, huela. Su mente se encuentra encerrada en las tinieblas de afuera. Por lo que esto no le suena, su oído se ha bloqueado para no escuchar palabra buena, desechando todo lo que la escritura encierra. Lento ha sido el proceso, por eso es que el programa está tan impreso en su cerebro. El archivo está muy grueso, por eso aunque sea tan fluido y claro parece espeso, como la rana echada en agua calentada gradualmente hasta que está cocinada, sin haber hecho nada, puesto que pensaba que era un jacuzzi más nada. Es tiempo de quemar todo lo que el sistema le daba, todo lo que no sirve de nada. Habla la mente para que vada el trauma que Satan trama, causarle a la raza humana. Esta letra busca ser su alma más humana, romper el programa, completar el rompecabezas con esta pieza, poner a trabajar cabezas, deshacer enseñanzas necias llenando grietas para ver si te despiertas.